Hola a todos amigos de Loved Magazine, bienvenidos a una cita virtual más y estoy muy emocionada de recibir de nuevo a Janet Gill con nosotros. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias, estoy muy contenta. De hecho, justo te decía qué padre como este reencuentro, ya había pasado tiempo porque fue en pandemia cuando nos vimos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme otra vez a conectarme con todos ustedes. Janet, para los amigos que no la conocen, les presento a una apasionada por contar historias. Ella es escritora, guionista, directora, actriz. Dime si se me está pasando algo, Janet. No, de hecho, ahí Maestra, catedrática. catedrática en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, de la carrera de Cine y Comunicación, orgullosa también de eso, de ser maestra de mi alma mater, que es la UDEM. Y sí, pero pues escribo, dirijo, a veces actúo, no siempre, la verdad. Creo que me gusta estar más detrás de cámaras y detrás del escenario que enfrente, pero también actuamos a veces. Pero muchísimas gracias pues por todo, por decir todo esto. Y en la ocasión anterior que nos reunimos con Janet, hablábamos de una obra de teatro que había sido galardonada en la uni y en esta ocasión en cine, Janet. Cuéntanos todo de un mundo mejor. Un mundo mejor. Claro, la vez pasada que nos vimos fue por Aurora en el Cielo, Sí. que había ganado el premio de dramaturgia en corto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahora pues vamos al cine con Un Mundo Mejor. Un Mundo Mejor es un largometraje que escribí en el 2013, o sea, hace 10 años, bueno, 2012 lo escribí, hace más de 10 años, y luego fue premiado como el guión, lo premiaron también como el guión de largometraje de Nuevo León. Ganó los 2012. Años después, bueno, en el 2014 lo puse como obra de teatro con el título de Afuera. Y pues ahora le toca el turno en cine. En cine lo grabamos en el 2021, justo en una de las olas de pandemia que hubo, pero nosotros estábamos ahí en plena pandemia, grabamos y estuvimos todo 2022 en postproducción y trabajando con la película, y al fin podemos estrenarlo y compartirlo con ustedes como parte del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Wow, Janet, realmente me sorprende mucho esta información que nos das porque este proyecto, o sea, surge en una ola de violencia. El guión Claro, justo en el en el dos mil hervidero. doce Estábamos estábamos justo en pleno momento. Digo, México desafortunadamente no han cambiado mucho las cosas, pero sí ese fue el momento como más intenso. Yo me acuerdo que nos tocó a muchas personas les tocó tener que emigrar o les tocó enfrentarse a la violencia de alguna forma, pero algo que yo estaba como muy segura era que yo no quería mostrar la violencia en sí, o sea, no quería como que ver lo que todo el tiempo veíamos en las noticias. Yo lo que quería era tratar el cómo se siente, cómo nos afecta emocionalmente la violencia, cómo te atrapa la violencia y qué consecuencias tiene en las emociones, ¿no? En lo cómo nos sentimos las personas, ¿no? Y lo interesante de esto es que eso fue en el 2012, pero ahora que la pudimos grabar, teníamos ya también la pandemia que nos dio miedo, que nos encerró, que nos dejó creo que todavía ni siquiera hemos visto todas las consecuencias que puede tener, que la pandemia trajo consigo. Estamos viendo algunas, pero todavía no hemos visto todo. Entonces esta película se adecuó. En su momento salió de una sensación en el 2012 y se adecuó a las sensaciones que tenemos ahora post pandemia, ¿no? Entonces es muy interesante, como que todo pasa por algo y todo se acomoda a su tiempo. Entonces, creo que para mí era muy importante retratar eso, el cómo se siente después de vivir una experiencia o sea, traumática, y cómo podemos salir de ello y cómo podemos ir encontrando estos pequeños cambios que pueden hacer la diferencia, cómo podemos reconectar con nosotros mismos y con los demás, y cómo podemos por ejemplo, para mí una fuente de inspiración para un mundo mejor fue El Principito, el libro del Ay, Principito, y que habla mucho de esta reconexión con tu niño interior, que habla mucho de como esta inocencia que a veces se nos va perdiendo por todo lo que vivimos. Entonces, Un Mundo Mejor tiene un poquito
digo, es uno de mis libros favoritos. Entonces creo que es el libro que todos deberíamos leer. Y fue uno de los primeros libros que leí también cuando era niña. Entonces, pues yo quería también usar un poco esas metáforas y esas como esa reconexión con nuestro niño interior, ¿no? Claro. La sinopsis nos dice que hay un chico que sobrevive un secuestro. Entonces, Así- al ser sobreviviente, se va de México, pero aún estando en otro país, como decías, estas heridas psicológicas, sigue, no recuerdo la palabra que usaron en la sinopsis, como sigue aislado. sigue aislado del mundo y él tiene pues estrés postraumático y se le refleja con una agorafobia, le tiene miedo a los espacios abiertos, le tiene miedo a salir al exterior, le tiene miedo a conectarse. Entonces toda su vida se construye esta como jaula de oro porque pues tiene todas las comodidades, está en su casa, trabaja desde su casa, que te digo que esto tuvo un poco más de sentido después con la pandemia porque pues hace su home office y antes no teníamos, cuando lo escribí, no, el concepto de home office todavía no estaba tan Normalizado. normalizado. Él toma terapia a través de un Zoom, por ejemplo, de una videollamada. Él las compras las hace en línea, trabaja en línea, todo en línea, no se conecta con nadie, todo lo que ve, lo ve a través de su tablet y lo que él decide ver, repite las mismas historias, varias, o sea, repite las mismas series o las mismas sus zonas de confort, ¿no? Y poco a poco, un día por azares del destino aparece un niño, un pequeño intruso en su vida que es su vecinito y pues se ve obligado un poco a reconectar con esto, pero lo vamos a ir como descubriendo paulatinamente. Y es como interesante porque no, las cosas que suceden en la película pues no suceden de la noche a la mañana y no son mágicas, entonces eso es interesante cómo eso, las pequeñas cositas, pequeños cambios pueden hacer un mundo de diferencia, ¿no? Pues, Janet, qué interesante esto que nos estás diciendo, porque es una forma de darnos cuenta que no necesariamente nos tenemos que quedar ahí en ese diagnóstico, ¿no? A lo mejor alguien le dijo, ay, tú tienes agorofobia y tienes estrés postraumático. Bien, hay muchas personas que se quedan con esa etiqueta o se lo ponen como un caparazón y dicen, ya no me muevo de aquí porque ahora soy esto. Claro. Y estás Y eso abordando un tema de que existen maneras para tener mejor calidad de vida, para tener un mundo mejor y salirnos de los diagnósticos. Mira, para mí la salud mental es un tema súper importante. Yo he sufrido de ansiedad y depresión durante mucho tiempo y es algo, mira, un consejo que siempre me dicen, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones o qué consejo le darías a los nuevos cineastas, a los nuevos escritores? Vayan a terapia. O sea, para mí la terapia sí ha sido una fuente o sea, una fortaleza de irte autoconociendo. Es una cosa es pesado. El autoconocimiento no es tan sencillo y el trabajar en ti mismo y el trabajar en tus traumas o tus cosas, o sea, incluso ni siquiera tiene que ser por algo como muy traumático, es la vida misma y te va construyendo y te va deconstruyendo, entonces tienes que ir a terapia me parece como algo primordial, es parte de la salud física la tenemos como muy clara, pero la salud mental a veces como que la tomamos como, bueno, cuando me sienta mal, o sea, cuando tengo un problema, ¿no? Y no, la salud mental es parte de la salud, entonces para mí es muy importante y eso, casi todas mis obras tienen un poquito de eso, casi todo lo que escribo y en un mundo mejor pues no es la diferencia, y es esta lucha constante que no es fácil, que es algo como, es lo que te digo, no es por arte de magia, no es por ya todo va a estar bien y ya todo va a ser, no, es una cosa que se construye poco a poco y que tiene como muchas implicaciones, pero pues requiere de mucha voluntad y es un proceso. Entonces parte de ese proceso es lo que vemos a través de la película del Mundo Mejor con el personaje de Víctor y con el mismo personaje de Santiago, que es un niño de 7 años que él mismo está como en su propio proceso y que lo vamos a ir descubriendo en la película y esta historia nos lleva a través de 3 diferentes procesos porque también está la mamá de Santiago y vemos cómo cada uno vive pues cómo se enfrenta al mundo y cómo van construyendo su mundo mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo catalogarías tu cinta? Eres la guionista y la directora. En la parte de producción hay mucho talento regio.
pero los Claro, protagonistas no son regios. O sea, ¿podemos considerarla como una película regia o la dejamos en película mexicana? es una película regia porque todo está grabada 100% en Monterrey, Ok. toda la película, y se hizo con el apoyo de Focine en colaboración con los estados, y entonces se colaboró con el estado de Nuevo León, entonces una película de Nuevo León, todo el crew es de Nuevo León, todo el crew es de Nuevo León, la producción es de, o sea, es de Nuevo León, Etopeya, que es la compañía, es la incubadora de proyectos de David de la Garza, que es el productor de la película, y junto con Sonia Saucedo, Antonia Lema y Natalia Juárez, que es mi hermana y que también es productora, que está ahorita justo produciendo su segundo largometraje, pero también fue parte de la producción de Un Mundo Mejor. Entonces todos somos de Monterrey y entonces estamos como la película, todo el crew, el fotógrafo Marcelo Vera es de Monterrey, bueno, es de eso, todo el talento, el grupo, del equipo técnico es de aquí de Nuevo León, y Mateo Díaz es el que es el niño protagonista, pues también es de Monterrey y también es aquí. Entonces la película sí es de Nuevo León, pero obviamente pues tiene también este talento mexicano que es Raúl Briones, el que es 3 veces ganador de Ariel. Estamos increíblemente honrados de haber podido colaborar con él. Justo, aparte de que es un increíble actor, es muy talentoso, es una gran persona que vio en la película un proyecto, un bonito proyecto que le gustó y quiso sumarse al equipo y unirse al barco y apostarle con nosotros a esta película bastante indie, porque somos una película de micro presupuesto, somos una película indie de verdad y estamos tratando de, pues, de hacer como, pues, aportar nuestro granito de arena a la industria de Nuevo León, a la industria mexicana. Y también tenemos a Sonia Franco, que también es gran actriz. Y de nuevo, que creo que algo que me siento como muy honrada es el amor que le tuvieron al proyecto, que leyeron el guión y se enamoraron de este proyecto. También tenemos en otros papeles, tenemos a Sergio Quiñones, que él es de aquí, entonces él también es de aquí, es gran actor, que también es, bueno, aparte es un gran amigo y colaborar con amigos siempre es muy bonito. Entonces, él es muy, no sé, yo estoy muy orgullosa de que la gente, este talento se haya querido sumar, y no, y todos los papeles están como muy, están interpretados por gente que le metió mucho talento, mucho corazón y mucha alma a la película. También está Daniela Uzi en un papel pequeño, pero muy interesante porque nos revela mucho también del proceso del personaje principal. Entonces, sí, pero es una película mexicana, claro que sí, pero sí está hecha en Monterrey por equipo regio con la colaboración de artistas de mexicanos, ¿no? Y en esta parte del tema del casting, ¿cómo fue que conectaste con Sonia y con Briones? Pues fue gracias a la directora de casting, Mónica Jasso. Mónica Jasso de la Coquetería Colectiva, se sumó a nosotros y igual, porque le interesó el proyecto. Creo que eso es algo que yo agradezco y me da como una buena como radiografía entonces esto creo que le gusta a la gente y espero que así como le gustó al equipo que se quiso sumar, pues le guste también al público. Lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor y pues bueno, Mónica Jasso nos propuso a estos actores, pero bueno, yo siempre estás pensando en ojalá que se quieran porque unirse a nuestro little project, ¿no? O sea, es un proyecto independiente, es un proyecto pequeño y no somos una gran producción y no tenemos todo el dinero del mundo pero pues tenemos como pues ganas de hacer las cosas bien y hacer las cosas lo más profesional posible. Yo quedé impresionada cuando le mandaron el guión a Raúl Briones y cuando me contestó y me escribió nos contestó y le habló del guión, yo dije, es que él entiende el personaje, él entendió, yo no había hablado con él, yo solo le pasamos el guión y luego me escribió Mónica Jasso para decirme, bueno, esto fue lo que pensó Raúl del guión, y dije, es que este es el personaje, lo entendió, lo vio, sin que yo le dijera nada, y luego ya tuvimos varias juntas por Zoom y estuvimos platicando el proceso del personaje y fue muy honesto Raúl a la hora de tener como este trabajo de dirección y de actor. O sea, yo confío mucho en el talento. Creo que cada parte del grupo, de lo creativo, o sea, el director hace su trabajo, pero los actores, pues es una profesión a la que yo respeto mucho y el actor también tiene todo esto pues todo el derecho a crear, ¿no? También. Entonces, la colaboración fue muy padre, igual con Sonia Franco fue maravillosa, y pues Mateo,
fue el descubrimiento de este proceso, que justo pasó que mi hermana, una de las productoras, me decía, estábamos buscando niños, muchos niños, y me decían, es un papel muy clave, porque está toda la película. O sea, bueno, no, si no el 100%, porque el 100% está Víctor, que es el protagonista, el niño está en 85%. Entonces es un papel, ¿quién puede cargar este peso de la película, no? Y me acuerdo que me decía Natalia, está este niño, Mateo Díaz, está empezando, está tomando clases, está haciendo sus clases de actuación y como que le interesa. Y le dijimos a Sonia, digo, perdón, a Mónica Jasso, y pues lo contactamos y fue parte de un proceso de casting. Vimos a muchos niños, sí vimos así a muchos niños de videos, pues aparte todo fue por Zoom, porque al principio, porque estábamos en pandemia, entonces vimos muchos videos, fue platicar y ver y todo, y pues al final creo que una cosa que nos gustó mucho de Mateo fue su honestidad, porque también a la hora de verlo interpretaba como desde un lugar muy honesto y entendía, conectó mucho con el actor, con Raúl Briones, que finalmente fue su coach también, porque Raúl fungió también como coach actoral para Mateo. Y se lo agradezco muchísimo porque se nota el trabajo y se nota esa conexión que tuvieron, porque fue pues un proceso doble al menos por ejemplo para Raúl, es hacer su personaje, crear su personaje y al mismo tiempo coachar a Mateo, que está empezando en esto, pero hicieron una amistad bonita, una conexión muy bonita, incluso se llevan ahora que ya después de la peli. Entonces eso estoy como muy agradecida de cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Se fue dando como, no fue fácil porque de nuevo nos tocó hacer esto en plena pandemia, todavía estábamos ahí como, fue como una segunda, tercera ola de pandemia, donde parecía que ya estábamos como bajando la guardia y de repente, ¡pum!, otra vez. Yo me acuerdo que cuando grabamos, yo no me había hecho pruebas de COVID porque yo no salía nada, o sea, yo no salía para nada, yo todas mis clases en línea, todo en línea. Cuando grabamos, yo creo que me hice como 3 pruebas en menos de un mes. O sea, era cada semana casi creo hacerte una prueba y luego después, porque pues para trabajar, estar en el set y sí fue como una cosa como muy complicada, pero salió adelante de nuevo. Yo creo que gracias al talento y a la buena voluntad del equipo que lo entregó todo, ¿no? Y eso, pues ojalá que el público pueda conectar también con eso y con la historia, y porque la historia, así como el crew y el cast y el crew creyeron en la historia, pues espero que el público vea qué fue lo que nos hizo, que nos inspiró a hacer esta película de un mundo mejor. Claro, y yo creo que en el título ya estás conectando el contenido de la cinta. Y eso está muy padre porque muchas veces tenemos títulos que no entendemos por qué se llaman así, si no tienen nada que ver, que a veces son películas extranjeras y en el proceso de traducción les ponen títulos Claro, así muy desafortunados, pero sí pasa. no es el caso de Un Mundo Mejor, es como una forma de recordarnos que hay herramientas y hay maneras de que vivamos mejor. Claro. Para mí, bueno, a mí me encanta poner títulos, a mucha gente no le gusta cuando escriben, me han dicho mis No, alumnos y no me gente gusta. que no, a mí me fascina poner títulos y normalmente dejo que el título me lo dicte la historia. O sea, a veces se me ocurre uno y la escribo pensando en ese título, pero justo cuando voy escribiendo, el título me lo va dictando como la historia, ¿no? Y para mí, el título de Un Mundo Mejor viene de esta frase que es la esperanza de un mundo mejor lo que nos mantiene a flote es lo que justo lo que estás diciendo, y me da gusto que lo veas. Espero que la película lo traduzca realmente como, yo creo que sí, porque bueno, es algo que a mí me mantuvo tener muy claro que esto era lo que quería contar, fue lo que me mantuvo como y justo, bueno, me tocó grabarlo también en un momento muy difícil, yo debo confesar, yo estaba en un momento muy pesado para mí emocionalmente, y justo la película me fue recordando estas cosas y fui viviendo el proceso del personaje muy similar o sea, bueno, fui viviendo, al nivel personal fui viviendo un proceso muy similar al personaje. Y en ese sentido del guión, Janet, o sea, tú lo empiezas a escribir en 2013. Lo que En el estamos 2012 lo escribí, en el y 2012, hubo una puesta en escena, hoy estamos viendo su adaptación a cine, o cómo fue, ¿lo escribiste para cine y lo adaptaste a primero teatro? ¿Cómo fue el proceso? primero lo escribí para cine y fuera justo porque eso me decían, yo había escrito Postdata no te suicides para teatro
que fue mi primer obra que salió así a la luz y le fue muy bien, tuvo muy buena respuesta para el público y yo estaba trabajando en la adaptación para cine de Posdatado no te suicides, pero Posdatado no te suicides era muy cara, debo decir, porque pues era como, esta es como una gran producción y me decían, piensa en una historia más íntima, piensa en una historia con estos personajes y yo decía, pero es que quiero hacer algo honesto, o sea, quiero hacer algo que yo quiera contar y me acuerdo que me decían también de, bueno, es que ahorita la violencia en México, y fue donde yo dije, justo, o sea, yo quiero, sí puedo hablar de eso porque es algo que existe y que está ahí, pero quiero más bien el tratar cómo se siente, cómo se vive el miedo, ¿no? No cómo se ve, sino cómo se siente y qué consecuencias tiene. Entonces, de ahí surge un mundo mejor y de esta sensación de esta necesidad de reconectar con tu niño interior, que era lo que comentaba ahorita. Y esto lo escribí en el 2012, concursó, lo escribí para cine y Ok. concursó para como guión de largometraje y ganó guión de largometraje de Conarte, por parte de Conarte Nuevo León en el 2013, justo, o sea, lo escribí en el 2012, en el 2013 ganó esto, pero luego el proceso de hacer cine es un poco más difícil y más tardado, entonces yo veía la posibilidad de hacerla teatro por cómo estaba construida la historia. Entonces yo hice la adaptación y hacer la adaptación a teatro y ponerla en escena me ayudó a tallerear el guión, o sea, a ver cómo reaccionaba el público a ciertas cosas, cómo veía a los personajes. Es algo que le tengo que agradecer ahorita públicamente también a Jorge Monterrubio, a David Moncayo, que fueron los primeros protagonistas de esta obra, y a América Rivera, que fue el papel de la mamá, de hecho. Entonces ellos, ¿Dónde la esos tres, montaste? ¿Dónde la montaste? aquí en Monterrey, y estuvimos en Relaciones Culturales, estuvimos en el Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León en el 2013, no, 2014, perdón, en el 2014, y dimos como 15 funciones, tampoco fueron muchas, pero la respuesta del público fue maravillosa, y yo pude redescubrir a los personajes y pude pulirlos un poco más, darles como ciertos detalles a los storylines, por ejemplo, la storyline de la mamá, todo eso me ayudó mucho. Creo que el teatro tiene esta magia de que el público está ahí y puedes medir y los actores van reaccionando al público. Entonces eso me ayudó a pulir la historia un poco. Por eso les agradezco a estos, los que fueron los personajes inicialmente. Bueno, ahorita el que fue el niño ahorita tiene 20 y tantos años, entonces, o sea, tenía 10, 12 cuando hicimos la película, digo, la obra. Entonces, pero les estaré siempre agradecida porque pues fueron lo que me ayudaron a ir como ajustando la historia, ¿no? Y finalmente David, el productor, David de la Garza, vio la obra de teatro y a él le gustó mucho la obra de teatro y él dijo, cuando me escribió, o sea, me habló para ver si le hacíamos cine, pues él estaba como, él le conectó a un nivel muy personal con la obra y me dijo, pues creo que es el momento de hacer la película. Él tuvo la visión de, este es el momento, justo en este momento de pandemia, justo en este momento que estamos viviendo, creo que es el momento de hacer la película y siempre le voy a agradecer también a él por esta visión de, let's do this, o sea, vamos a hacerlo, tener Bien fe. punks, ¿Cómo? muy punks. Sí, él tuvo fe en hacer un mundo mejor, o sea, entonces eso, yo tal vez estoy diciendo mucho la palabra gracias, pero creo que vale la pena agradecerle a la gente que cree en tu proyecto y cree en un mundo mejor, ¿no? Claro, y eso justo es a lo que iba mi pregunta, cómo fue que la historia fue cambiando por estos procesos? Porque no siempre las historias tienen esa oportunidad de ir a teatro y luego a cine y pasar por diferentes Medios, ¿no? tratamientos. Sí, claro. Entonces, ya al final, cuando dices, este va a ser el corte, lo cierro, esto es lo que vamos a filmar, hubo cosas que cambiaste. O sea, no es la Sí, misma versión que escribiste en el 2012. no, no es la misma versión, pero es muy, o sea, la esencia se mantiene igual. Los personajes se mantuvieron igual en el sentido de, pues, sus cambios, o sea, sus arcos, para mí, los arcos era como muy claro el arco que quería que yo quería que tuvieran, pero fui ajustando escenas, agregándole, quitándole algunos diálogos, hay momentos como hay momentos de silencio, hay momentos que, por ejemplo, en teatro no tenía tantos momentos de silencio, porque el teatro es como diferente en ese aspecto. Acá en el cine tuve la oportunidad de hacer estos momentos de esto, o sea, contempla esto, ve esto, ponle atención a esto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo creo que todos los guiones deben de tallerearse y deben de vivir un proceso de taller, independientemente si se hacen obras de teatro o no, es como parte del proceso de creativo, es reescribir, ¿no?
escribir es reescribir, reescribir, reescribir y encontrar cuál es la mejor versión de tu historia, cuál es la mejor forma de contarla. En algún momento tienes que dejar ir y tienes que decir, this is it, esto es lo que voy a contar, aquí se queda. Y obviamente siempre puede mejorar, pero yo creo que ahorita está en una versión muy linda, es la versión o sea, una versión que yo quería contar y esperemos que esta que el público la reciba, pues como la vivimos nosotros, ¿no? Claro. Janet, otra cosa que a mí me gustaría saber, ¿Sí? Janet, y al momento de escribírtelo, ¿qué te lo detonó? ¿Viviste de cerca la violencia? ¿O cómo fue tu Pues relación con esa violencia que vivimos en esos años tan oscuros? yo viví, bueno, y para empezar, sí viví un tiempo fuera de México, yo viví en España un tiempo, entonces también es sentirte, estar fuera de tu país, sí, sí, y saber que en tu país están pasando estas cosas y no estás ahí, entonces te sientes como, Pero no fue estoy allá. coincidencia, o sea, de Eso, coincidencia tú estabas en España o la violencia te fue algo que no lo había pensado, pero no, mejor sí. no, por coincidencia estaba en España en ese momento, pero luego también me pasa, a mí nunca he tenido como este contacto directo con la violencia así, pero muchos de mis amigos sí, y muchos de mis amigos sí tuvieron que hacer literal Éxodo. este éxodo porque sí tuvieron este contacto directo con la violencia, muchos de mis amigos. Lo que sí te puedo decir que a mí me conecta con el guión mucho es lo que decía, estos procesos, yo tengo ansiedad y depresión y hay momentos donde te sientes tan debilitado que no puedes conectar con la gente y no estás conectado ni contigo mismo, entonces estás como en este mood de todo automático y todo lo tengo que medir y todo lo tengo que estructurar de cierta manera para poder vivir un día a la vez. Entonces, cuando lo escribí pues era como esta sensación, tenía que plasmar un poco de estos procesos, de cómo los he vivido yo, lo puedo hacer desde mi visión, ¿no? Igual cada quien los vive diferente, igual a cada quien le ha pasado de diferentes maneras o tiene diferentes formas de acercarse de vivirlos, ¿no? Pero este es de cómo lo vivía yo y cómo lo conecté a esta historia. Y pues justo lo que te decía, esta reconexión con tu niño interior y con esta inocencia, que es lo que a veces nos hace como respirar y seguir, ¿no? Janet, ¿crees que podría ser considerada un homenaje o un tributo a los sobrevivientes de toda la violencia? Yo creo que esta es una película sobre salud mental, Ok. sobre conexiones, sobre mantener estas conexiones, las conexiones que nos ayudan a sobrevivir. Entonces, claro, o sea, es como una película que nos enfrenta a algo, a una realidad, pero nos reconforta de alguna manera y nos da un poco de esperanza. Eso espero, bueno, al menos así la concebí yo, con esa idea de esto es de una realidad, esto pasa y es fuerte y es pesado y es triste, pero existen maneras de reconectar y existen maneras de tratar de avanzar. No siempre, como les decía, no siempre de la noche a la mañana, no siempre, pues casi nunca es de la noche a la mañana y casi nunca es por arte de magia. Siempre es un Sí proceso. duele, no crean que es un Exacto. capacho y es una, ten tu paleta cuando vas de niño al dentista, ¿no? De que te portaste Y bien, claro, no, no, no. dulcito, no, pues es una medicina, a veces amarga. Sí, exacto, pero se puede, o sea, yo sí quisiera que es eso, como nos enfrenta, pero nos reconforta y pues eso así fue concebida un mundo mejor. Excelente. Janet, por favor, dinos cuándo, dónde, a qué horas, cómo la Ok, vamos a ver. pues estrenamos en el marco del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que es el festival es del 28 de septiembre al 4 de octubre. Nuestro estreno mundial es el sábado 30 de septiembre a las 6:40 de la tarde en la Cineteca de Nuevo León, que está en Fundidora. Los boletos es entrada gratuita, es entrada libre, entonces ustedes pueden llegar ahí y pedir su boleto en las taquillas del lugar. Entonces, pues espero que haya muchísima gente para que estén ahí viendo la película. También tenemos función el domingo en el Aula Magna
que ahí pueden, está en el centro, es la que conocemos, maravilloso lugar. Ahí vamos a estar también a las 5:40 y luego a las 5 el lunes 2 de octubre. Como quiera, para más información, estamos en redes en Etopellando, que es el Instagram de la productora de la productora de David de la Garza, que es Etopeya. Y está en mis redes, Janet Gill, que ahí estoy poniendo siempre también información. Y las redes del festival dicen todo, dónde van a estar estos eventos, a qué hora, dónde conseguir los boletos, que es @FIC Monterrey. De acuerdo. Janet, pues yo celebro mucho, me da muchísimo gusto que esta película por fin la podamos disfrutar los regios, cine hecho aquí en casa con la más alta calidad, porque realmente me emocionó mucho ver el flyer cuando dijeron estreno mundial y estábamos así en la rueda de prensa, a ver los estrenos mundiales y una cinta de casa. Así es que yo te deseo que todo Claro, el crew sea profeta en su tierra, que esas dos funciones estén llenas y que tengamos un mundo mejor para rato. muchísimas gracias, espero que así sea y pues un placer y un gustazo platicar contigo. Entonces nos vemos en Cineteca y nos vemos en el aula magna. Dos Y funciones. son tres, dos funciones en Cineteca, una el sábado y una el lunes y el domingo en el aula magna. Excelente. Pues nos vemos en el cine, ahí estaremos compartiendo palomitas, Janet. Sí, claro que sí, ahí nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a esta charla y disfruten. Estamos en cuenta regresiva para el Festival Internacional de Cine de Monterrey en su edición 2019, que se ve la mano femenina, ¿eh? Hay mucho talento, se está destacando la labor de la mujer en el cine con estos tributos a Tina Romero, a, Claro. a la directora coreana, que no me quiero equivocar en el nombre, No me, pero nos trae la de Forest Little para la gala. Una película también muy la gala de inauguración. entrañable, es un apapachito al corazón. Esta película está hermosa, ojalá también nos veamos por ahí. Un beso y un abrazo, Janet. Gracias.